y vamos a tomar la parábola de los talentos allá en Mateo capítulo 25, empezando del versículo 14. Voy a tomar algunos versículos de esta parábola conocida por todos, que dice así, en palabras del Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme ¿a qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. El Señor Jesucristo se fue, ¿verdad? Pero un día regresará y nos pedirá cuentas de los talentos que nos ha dejado, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió su talento. Vamos al versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos amados, son palabras de nuestro Señor. A todos, sin excepción, se nos ha dado al menos un talento para trabajar en la obra del Señor. Voy a repetir. A todos, sin excepción, se nos ha dado un talento para trabajar, ¿dónde? En la obra del Señor. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿qué estamos haciendo con el talento o los talentos que hemos recibido? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Siervos o servidores? Es el tema de esta mañana. Un servidor puede ser cualquier persona que sirve, pero no todo el que sirve es un siervo. El servidor hace las cosas voluntariamente. ¿Sí? Gracias a Dios por los servidores. Si pudieran apagar ese ruido, les voy a agradecer muchísimo. ¿Qué, Jacob? No sé, es un abanico que suena allá. Un abanico endemoniado que me está haciendo competencia. Entonces, un servidor hace las cosas voluntariamente, ¿sí? Y repito, gracias a Dios por todos los servidores aquí y en el mundo. No me refiero solamente a la iglesia. Pero el siervo lo hace porque es su deber. Ahora, cualquiera pensaría que los siervos cumplen con su deber de buena gana, pero no necesariamente. En la parábola tenemos a un siervo malo y negligente. Entonces, de aquí surgen 2 preguntas. Si eres siervo, ¿por qué no estás sirviendo? Y si estás sirviendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Ya? ¿Le sigo? Romanos 1:1,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra siervo aquí es doulos, que significa uno que rinde su voluntad a otro, es decir, un esclavo. Hay una diferencia enorme entre siervo y servidor. El servidor hace las cosas porque quiere hacerlas. Al siervo, no le queda otra opción. O sea, que todos los que somos siervos de Jesucristo, ¿cuántos son siervos de Jesucristo aquí? ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? A todos los llamados, a todos los que somos siervos de Jesucristo, hermanos amados, Dios nos llama a dos cosas. Nos llama a salvación y nos llama al servicio de la obra. Llamó a los 12 discípulos, que después fueron llamados los 12 apóstoles, para que le ayudaran en la misión. Mateo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y todo dolencia. Lo que Jesús hacía, lo delegó en sus discípulos para que ellos continuaran la obra que él comenzó. Pero les dijo algo más. Versículo 8. Les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da de gracia, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto le costó a usted la salvación? Muy bien, pastor, me dice el hermano fulano. Ya entendí que es mi deber servir y quiero agradecer un poco de lo mucho que Dios me ha dado, porque servimos por gratitud, no porque nos paguen. Demos de gracia, ¿sí?, lo que de gracia hemos recibido. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo servir? Mire, el reino de los cielos no se limita al templo, a la capilla, a lo que la gente llama iglesia. Iglesia somos nosotros, la gente. El templo es el edificio. El servicio a Dios lo podemos dividir entonces, mínimo, hermano amado, mínimo en 3 grandes áreas. Fíjese: adoración, proclamación y servicio. 3 grandes áreas. No se limita, repito, al templo. Una vez llegó el tiempo en que nosotros teníamos un ministerio de pandero, ¿verdad? Con sus trajes y danzaban aquí. Y todas las mujeres querían estar en el ministerio de pandero. Eran como 100. No cabíamos aquí. ¿Sí? Todas querían estar en el ministerio de pandero. Está bien, pero no es el único lugar donde podemos servir. Por ejemplo, adoración. ¿Qué es adoración? Adoración, hermanos amados, implica muchas cosas. Asistir a la iglesia es adoración, ¿sí? Apoyar los programas es adoración. Todo lo que hace en el culto es adoración. Orar, cantar, ofrendar, diezmar. Todo esto es parte de nuestro servicio. ¿Se acuerda de la abuela como le decía: ¿dónde vas, hijo? Voy al servicio. O sea, a la iglesia, ¿se acuerdan? No decíamos voy al culto, decíamos voy al servicio. Adoración también abarca toda nuestra vida. Y quiero que me ponga mucha atención aquí. Veneración
es una cosa, adoración es otra. La veneración es un sentimiento de respeto profundo, ¿sí? Mientras que la adoración es un acto de entrega a Dios. Nosotros no veneramos a Dios, nosotros adoramos a Dios. El adorar es rendirse. Satanás quiso que Cristo le adorase, porque si él hubiera logrado eso, el Señor quedaría rendido a los pies de Satanás. Adorar es entregarse. Nos entregamos a Él y le servimos con nuestra vida. ¿Y cómo, pastor?, pregunta la mamá de Shaula. Le voy a decir, ¿verdad que sí tiene esa pregunta usted? Y si yo la conozco, hermano, yo sé. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo le puedo servir con mi vida? Pues, ¿cómo puedo con mi adoración? La adoración implica toda la vida, todos los aspectos de la vida. ¿Cómo puede esto servir a Dios? Por ejemplo, Él te da bienes y riquezas. ¿Le sirven a Dios? Él te da salud, juventud y fuerzas. ¿Le sirves a Dios con ello? ¿Cuántos jóvenes que están aquí, cuando vienen aquí al culto y está la alabanza, alaban a Dios con su fuerza? Pueden saltar y decir, gloria a Dios. ¿Ya me están entendiendo? Andrew, ¿me están entendiendo? ¿Le sirves a Dios con tu vida? Lo que Él te ha dado, ¿le estás sirviendo a Él? ¿Le estás adorando a Él en respuesta a lo que Él te ha dado? ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Le estás sirviendo a Él o te estás sirviendo a ti solamente? ¿Ya me están entendiendo? Lucas 17:7 dice, también en palabras del Señor, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara, apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No. No le dice más bien, prepárame la cena, ¿verdad? Sírveme hasta que yo haya comido y después de esto comes tú. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Hermano, yo siempre les he dicho, servir a Dios es primero. Después nos podemos servir a nosotros. ¿Sí? Así es. El siervo no se sirve él primero. Primero sirve a su Señor y después se sirve él. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? La adoración abarca toda nuestra vida, mis amados. Toda nuestra vida. Preguntémonos, ¿le adoramos con nuestra vida o solo de labios? ¿Nos rendimos completamente a Él o solo en parte? ¿Cuánto le están sirviendo al Señor con su vida? Esta es una manera de servir a Dios, ¿sí? Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. ¿Estamos entendidos hasta ahí? La segunda área es proclamación. Cuando compartimos el Evangelio, estamos sirviendo mucho a Dios. Es más, yo dijera que esto es lo principal. Se nos olvida que esto es lo principal.
compartir el evangelio. ¿Sí? Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amados hermanos, no olvidemos que esta es prioridad para nosotros. Debemos compartir con palabras, con hechos, anunciar a Jesucristo donde estés. Brilla en el sitio donde estés. ¿Sí? Me da mucho gusto que mi hermano Mané está trayendo amigos aquí del parque aquí a la iglesia. Está compartiendo de alguna manera. ¿Sí? No somos perfectos, pero simplemente, como dijo Esteban, ¿quién fue el que trajo a Felipe, Natanael? Solamente ven y ve. De Nazaret puede salir algo bueno. No me creas a mí. Ven y ve. Ese es lo mínimo que todos nosotros, amados hermanos, debemos de hacer. Compartir lo que hemos recibido de gracia. Con palabras, con hechos. Abre tu casa para una célula. ¿Sí? Abre tu casa para una célula, un estudio bíblico, una célula de oración. Lleva la presencia de Dios a tu hogar. Lleva la bendición a tu casa, hermano. La tercera área es el servicio. Y noten ustedes, hermanos, que esta es solamente una de las tres o una de las muchas maneras de servir a Dios, y es sirviendo a las personas, principalmente a las de la congregación, pero también a las que están fuera de la congregación. Me dio mucho gusto el otro día que se me acerca Pancho y me dice: pastor, les traigo un mensaje de la mesa del rey. Son los que están debajo de las vías del tren, gente que están ahí viviendo. Y dice, nosotros y otra iglesia somos los únicos que los estamos apoyando. Y están muy agradecidos y muy contentos y le mandan decir a usted que muchas gracias. Mis respetos, hermanos, para la Capilla del Carmen. Ahí está un sacerdote que es amigo mío. Cuando él era seminarista, él iba a la primera iglesia y le gustaba cómo adorábamos a Dios. Y él levantaba sus manos largas, medía como 2 metros. No me acuerdo cuál era su nombre. ¿Te acuerdas, Benjamín? Y hace poco lo miré, lo vi, fui ahí con él, lo saludé y me preguntó: Benjamín, ¿cómo está? Dice, todavía tengo sus discos, dice, sus alabanzas. Y ellos tienen un ministerio de dar de comer, un desayunador, ya tienen muchos años. Y qué bonito, digo yo, ese es mi sueño. Amados hermanos, servir a la gente es servir a Dios. Dar de comer al hambriento. Pero el servicio en la congregación también es importante, hermanos, porque aquí nos reunimos y hay que atender a las visitas para que estén a gusto, sin pendientes, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Y hay que tratarlos bien. La mayoría de la gente va donde lo invitan y vuelven donde los tratan bien. Pero si no los tratamos bien, el Señor nos va a reclamar. ¿Sí? Te los traje. Él es el que añade a la iglesia, ¿saben? Él es. ¿Sí? Manuel, no viniste porque te invitó Mané. Viniste porque el Señor te está trayendo. ¿Sí? El Señor es el que añade a la iglesia. Usted no vino porque lo invitó a su hermana. Usted vino porque el Señor la está trayendo. La Biblia dice, Él es el que añade a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, es atenderlos. Como ven, el reino de Dios abarca muchas áreas. Y las oportunidades de servir son muchas. ¿Sí? Muchas. Cuando adoramos a Dios, estamos sirviendo. Cuando compartimos el evangelio, le estamos sirviendo. Cuando abrimos nuestra casa, le estamos sirviendo. Cuando servimos al huérfano, a la viuda, al preso, al enfermo, al necesitado, estamos sirviendo a Dios. Amén. Cuando hacemos algo en la congregación, por pequeño que sea, le estamos sirviendo. Cuando yo estaba niño y joven después, porque luego se murió el hermano,
Le decíamos el hermano Almitas, porque era un evangelista. Él era de la sierra, muy pobre el hermano, siempre andaba en guaraches, con un montón de botellas de miel, sumamente pobre el hermano Rodolfo, pero era una persona, hermanos, que cuando había convenciones regionales en Guamúchil, él es el que estaba regando el suelo, la calle y barriendo, siempre andaba trabajando, barría, regaba, se subía a los camiones, le arrancaba las hojas a la Biblia y se las daba a la gente como folletos. No sabía leer, ¿verdad? Les abría la Biblia y les decía, léeme aquí. Y los ponía a leer. Y luego ya que le leían, les predicaba. No tenía educación, pero le servía al Señor. Una vez llegó a un culto entre semana, un miércoles, como con 20 gentes detrás de él, hermanos. Es admirable la unción que tenía ese hombre, tan humilde y tan pobre. Pero le servía al Señor como podía. Tú tienes educación, tienes talentos, tienes tantas cosas que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿cómo le estás sirviendo a tu Señor? Hermano amado, si levantas un papel, si mueves una silla, si atiendes a una visita, todo le sirve al Señor. Nomás no estés cruzado de brazos. No se enojen conmigo, pero hay veces que llego a la iglesia temprano, los domingos, y veo bolitas de hombres, principalmente varones, platicando. Hay papeles tirados, hay carros que acomodar, hay cosas que hacer. Y si no hay, pues invéntalas. Pero no estemos cruzados de brazos. ¿Me explico? ¿Cuántos reciben el mensaje? Amados, somos un equipo, ¿sí? Y entre todos se salvan las almas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el servicio en el templo solo era privilegio de los levitas. Solamente ellos podían levantar, ¿sí?, una copa, llevar los animalitos al altar del sacrificio, y era un honor. No cualquiera, es más, nadie podía servir en el templo, absolutamente solo ellos. Hay iglesias, hermanos, con respeto y con tristeza lo digo, que ponen a cantar muchachos en la alabanza que andan mal, ¿sí? No quiero decir más detalles. Eso no está bien. Dice allá segunda de Crónicas 29:5. Dice, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Desgraciadamente, en la Biblia, hermanos, tenemos también levitas que no valoraron el privilegio, ¿sí? Y no se valoran las cosas de Dios. Desgraciadamente, pensamos que son cosas como Dios no nos ve, no nos cae un rayo. Pero mire, a Nadab y a Abiú sí les cayó un rayo. Los hijos de Elí, ellos hacían lo que querían, no lo que les mandaban. Eso es una gran lección para todo aquel que quiere servir, ¿sí? Ellos tenían una ordenanza, pero hacían lo que querían. Y dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño que Jehová no les mandó. Tomaron el lugar del sumo sacerdote, ¿sí? Y entraron al Santísimo, y dice que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió a los dos.
También tenemos a los hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos menospreciaban las ofrendas, ¿sí? Aquellos hacían lo que querían. Estos menospreciaban, ¿sí?, las cosas de Dios. Se comían la carne antes de ser ofrecida. Y no solo eso, se acostaban con las doncellas que velaban el tabernáculo. El Señor los mató a los dos en un solo día. Elí cayó de espaldas porque era gordo. Eran comilones, menospreciaban las ofrendas, se servían a sí mismos. Cuando le llegó la noticia de que Ofni y Fines habían muerto y que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, dice que cayó de espaldas porque era hombre pesado. Se desnucó y se murió. Amados, el servicio en el templo es muy importante. Cualquier área es importante, pero manejar las cosas sagradas. El púlpito es sagrado. El altar es sagrado. El templo es sagrado. ¿Sí? Requiere mucho respeto. Mover una silla, ¿sí?, acomodar a una persona, darle café al pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a las que me traen café. Cosa sencilla. Pero todo lo que se hace, hermanos, en el santuario merece respeto. Debemos de cuidar nuestro testimonio. No cualquiera puede servir aquí arriba. Y esto va para los que sirven. Yo no conozco tus vidas, pero si el Señor te está hablando en esta mañana, pon aprecio. Debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra apariencia. La ropa del sacerdote era muy especial. Dios le dijo cómo debían confeccionar su ropa. El Señor les mandó que se hicieran unos calzoncillos largos debajo del efod, para que cuando subieran las escaleras del altar no se vieran sus partes. Todo esto, hermanos amados, sigue vigente. Ya no tenemos templo, ¿sí?, pero tenemos una comunidad cristiana que se reúne para la misma cosa que se hacía en el templo: adorar al Dios vivo, al Dios que ve. Los dioses de la tierra son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Cuando se robaron el arca de la alianza, los filisteos, dice que la pusieron en el templo de Dagón, el dios filisteo. Al siguiente día estaba Dagón tirado de panza, pues. Estaba tirado adorando el arca. Y lo levantaron y lo volvieron a poner. Y al siguiente día, otra vez tirado y con las manos quebradas ante el arca del pacto. Los dioses de la tierra son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Él es el Dios que me ve. Él es el Dios que oye. Él es el Dios que se fija en lo que tú haces en el templo, lo que tú haces por una persona. Si tú acomodas un carro, estás colaborando para que alguien se salve. Si tú invitas a una persona a la iglesia, probablemente esa persona será salvada, y no solamente ella, sino toda su familia. ¿Sabes lo que esto representa, mis amados? Por eso son cosas tan importantes, tan sagradas. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, y va a hacer lo posible por estorbar. Por eso nos mete problemas entre los servidores, entre el liderazgo. Por eso nos mete problemas entre los hermanos, para que no hagamos la obra, porque Él sabe que si hacemos bien la obra, gente se va a salvar. Amén. Hoy en día ya no hay templo, pero miren lo que pasó cuando comenzó la iglesia. Hechos capítulo 6.
La iglesia empezó en Pentecostés y empezaron los problemas. Los griegos se peleaban con los judíos, que a mí me sirven más, no, que a mí no me dan comida, que primero a ellas y después. Y empezaron las situaciones ahí entre los hermanos. Y los discípulos estaban sirviendo. Ahí andaba San Pedro, llevándole a la hermanita su panecito, su wheat. Y dijo, ¿saben qué? Ahí estuvo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros nos vamos a dedicar a predicar y a orar. Ese es el patrón hoy en día. ¿Sí? Hay quien hace el trabajo duro. Hay quien hace el trabajo sucio. ¿Sí? ¿Sí? Hay quienes son los brazos y las manos del pastor, para que el pastor esté ahí orando sin estrés por cada uno de ustedes. Y Dios es testigo, amados hermanos, que lo llevo en mis oraciones. A lo mejor no por nombre, porque ustedes saben, la mamá de Shaula, la hermana de Rogelio, los hijos de la hermana Eli, pero ahí van. Y Dios conoce sus nombres. Sí, el hermano que se sienta ahí atrás, Señor, no me acuerdo cómo se llama, el domingo cargaba una chamarra roja. El Señor conoce los nombres. Pero para que yo pueda estar así, necesito gente y tengo gente. Y doy gracias a Dios por la vida de esa gente que hace mi trabajo, que hace lo que yo hice al principio de mi ministerio. Cuando yo comenzaba, yo era el que barría, el que ponía las sillas, el que predicaba, el que levantaba, todo. Gracias a Dios han pasado más de 30 años y ya tengo gente que me ayuda. Pero falta más. ¿Por qué? Porque la congregación ha crecido. Esto se conoce como la elección de los 7 diáconos. Y aquí vemos los requisitos tan estrictos, o vamos a ver los requisitos tan estrictos que deberían de tener los que sirven. ¿Sí? En primer lugar dice, buen testimonio. No podemos poner a servir a cualquiera que no tenga buen testimonio. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien y va a decir, este amigo yo lo conozco, o esta muchacha yo la conozco, o esta señora o esta señorita, y empiezan a la historia y cosas feas, y no nos conviene, ¿sí?, tener personas de mal testimonio. Ahora, todos somos renacidos, todos somos perfectibles. Bueno, arréglate. ¿Sí? No digas como la hermana que dice, no, hermano, pues yo no soy digna, y no hacía nada la hermana. ¿No? Póngase a orar, póngase a cuentas con el Señor, amístate ahora con Dios y el Señor te va a usar. Porque ¿sabes qué? Tienes talento, tienes algo que nadie más tiene, pero Satanás te quiere tener ahí sentado sin hacer nada, porque sabe que eres peligroso para él. Entonces, amados hermanos, el buen testimonio es muy importante. También dice, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Sí? ¿Para qué se necesita la sabiduría en el servicio, hermanos? Mucho. Para que no se peleen, como decía el abuelo. Ahí andan con situaciones, perdón la palabra, tontas, que causan discusión entre servidores, entre los hermanos, y no, sabiduría. ¿Sí? Para hacer bien las cosas. Repito, algunos me dirán, ay, pastor, pues yo no sirvo porque pues no lleno los requisitos, pastor. Puso la vara muy alta, pastor. Bueno, ¿por qué en lugar de decirme eso, no dice, caray, debo esforzarme más para ser lleno del Espíritu Santo porque le quiero servir al Señor? ¿Verdad qué diferente? Amados, yo sé que de alguna manera, poco o mucho, todos podemos servir a Cristo. Todos. Y aunque no dijeron amén, ¿sí?,
yo sé que todos, mucho o poco, podemos servir al Señor. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud como servidor de una congregación? Muy sencillo. Trabajar en equipo. Las almas se salvan por el trabajo de todos nosotros. Todos, no de uno solo. Todos colaboramos. El que acomoda los carros, el que acomoda las sillas, el que recibe las visitas, el que da clases a los niños, el que se está perdiendo el sermón por estar cuidando a sus niños. ¿Sí? El que se esfuerza por llegar temprano, por acomodar. Los que vienen los viernes, hermana Tenchita, hermano Rubén, Dios los bendiga, a hacer el aseo. Para que usted llegue, esté todo acomodadito, perfumadito, y usted se siente a escuchar la palabra de Dios. Todo colabora. Somos un equipo, somos un cuerpo. En la antigüedad, y este ejemplo que les voy a dar les va a ilustrar perfectamente lo que les quiero decir. En la antigüedad, ustedes han visto las películas de los barcos, ¿sí? Cómo ponen a los esclavos abajo a remar, ¿se acuerdan? Cosas tremendas, crueles que hacían, pero cada esclavo, cada remo era movido por 3 esclavos, ¿sí? 3 esclavos, y eran como 100, y todos al ritmo del tambor. Tum, 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 tum. Y el capitán cuando aceleraban el tum, 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 más rápido, ¿sí? Todos no miraban al capitán, pero obedecían el sonido del tambor. Esto es la manera en que se trabaja, hermanos, porque si no seguían ellos el ritmo, había un caos tremendo, tremendo. Imagínense que uno de ellos no hiciera caso y dice, no te muevas, ¿por qué? Es un caos tremendo, y el enemigo los hundiría, perderían la batalla y ellos morirían junto con todos ahí. Hermanos, esto era vital, que todos trabajaran en equipo, en obediencia, porque de ello dependía su propia seguridad. Así nosotros, amados hermanos, a veces no estamos de acuerdo con el líder o tenemos otras ideas, ¿verdad? Pero somos servidores, somos remeros. Cuando tú seas el líder, ¿sí? Cuando tú llegues a ser el líder, entonces pondrás en marcha tus propuestas, ¿verdad? Claro, ahorita puedes opinar, siempre y cuando lo hagas con humildad, no con imposición. Porque a veces nuestras opiniones son impositivas, ¿sí? Y eso no ayuda, eso causa rechazo. Con humildad podemos opinar. ¿Sabes qué? Me gustaría que pudiéramos hacer las cosas, ¿qué te parece? O llévala a comer a un café a tu líder, invítala a tu casa, échate un cafecito, dile, ¿sabes qué? Tengo este programa, ¿qué te parece? Te lo voy a poner. Ah, perfecto. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera en que debemos de trabajar en la congregación, como un equipo, siguiendo al líder, obedeciendo. ¿Por qué? Porque eso depende de nuestra seguridad también. Esto depende de que nosotros estemos también caminando con la iglesia y que el enemigo no tenga ocasión, ¿sí? Que no haya brecha, hermanos. Un solo hermano en desobediencia, un solo hermano en rebeldía, un solo hermano en mal testimonio, es una brecha, es una puerta abierta para que el enemigo se meta y cause estragos dentro del ministerio. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, ahorita que se calle Marilyn y Jorge. ¿Cuál es la pregunta de los 64,000 pesos? ¿Por qué yo lo tengo que hacer todo? ¿Que no hay más gente? ¿Sí o no, Marilyn? ¿Sí o no, Keila? ¿Sí o no, Shaula? ¿Sí o no, Jacob? ¿Por qué yo lo tengo que hacer todo? ¿Que no hay más gente que pudiera hacerlo? ¿Qué contestarían a eso, hermanos?
yo tengo una respuesta, una palabra. Lo único que yo te puedo decir es que cuando Jesús necesitó que le ayudaran con la cruz, había mucha gente, pero solo Simón de Cirene fue escogido para llevar la cruz. Y así llegamos al punto donde podemos ver una marcada diferencia entre un siervo y un servidor. Una disyuntiva, una bifurcación de los dos caminos donde se separan. ¿Sí? El buen siervo está dispuesto a hacer las cosas con excelencia, con responsabilidad y, si es necesario, con sacrificio. El servidor, no. El servidor hará lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y si tiene chance. Y si le sobra el tiempo, no hay compromiso, es voluntario. ¿Sí? El siervo no. El siervo está comprometido con el yugo y con la cruz. El yugo representa el servicio. La cruz representa el sacrificio. Finalmente, ¿sabían ustedes que Moisés tenía un cuñado? Porque yo no lo sabía. Yo pensaba que Jetro tenía puras mujeres. Pero tenía un cuñado que se llamaba Hobab. Números capítulo 10, le dice Moisés a Hobab, hijo de Jetro, su suegro: ven con nosotros, estamos en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Y Moisés le dice: ven con nosotros. ¿Sí? El compa Hobab, le vamos a decir: ven con nosotros y te haremos bien. Es decir, te vamos a pagar, te vamos a recompensar. Y él le dijo: no, yo me regreso con mi papá a cuidar sus vaquitas, ¿verdad? No, yo no quiero ir con ustedes, ya está bueno, hasta aquí los acompañé. Yo me regreso a la casa de mi padre. Versículo 31 dice: te ruego que no nos dejes. Este es Moisés hablando: porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Amados, el Señor te necesita. Hay cosas que solo tú puedes hacer. Finalmente el compa Hobab aceptó. ¿Sí? Gracias a Dios. Pero él no quería. Pero al ver la necesidad, él accedió. Amados, no siempre tendremos disposición, tiempo, ganas, pero hay necesidad, ¿sí?, de hacer las cosas. El Señor te necesita. Tú eres bueno para algo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres bueno o buena para algo aquí. Hobab no quería, pero al ver la necesidad accedió. Hermanos, yo le voy a decir algo en este momento, en el nombre de Cristo: a todos el Señor nos necesita. Hermano amado, todos podemos hacer algo, por más mínimo que sea. Solo voy a pedir una cosa: hágalo bien, hágalo con excelencia. ¿Sí? Hablando de adoración, vemos que vamos a servir al Señor con nuestra adoración. Si solo eso, si solamente se va a congregar, si solamente va a venir los domingos, pues llegue temprano.
Hágalo con excelencia. Véngase a las 10 de la mañana que comienza. Respalde los programas de la iglesia. Sírvale con excelencia. Si eso es lo que mínimo, si eso es lo único que va a hacer, por lo pronto, hágalo bien. Tráigase a sus hijos. Hay clases para jóvenes, ¿sí? Y me dio mucho gusto ver ahora ahí más de 10 jóvenes preciosos, guapos ahí, guapotes y guapas. ¿Dónde van a agarrar novia a sus hijos? ¿En el antro? ¿La iglesia? Hagamos comunidad, hermanos. Invitemos a más gente. El alma para Cristo y el cuerpo para mí, dijo el hermanito el otro día. Hagamos labor, ¿sí? Si es lo único, repito, por lo pronto, que va a hacer, hágalo bien. Comenzamos a las 10 de la mañana, curso para matrimonios, ¿sí? Y clases para los demás, para venirnos toda la familia, ¿sí? Esa es la intención del proyecto de escuela dominical. Amén, hermanos. Mínimo, indispensable. Lo mínimo que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Lo que sea que puedas hacer, pero hazlo bien. Y hazlo con excelencia. Si vas a acomodar carros, hazlo bien. Ten iniciativa. Teníamos como 20 años con el mismo cono, hasta que alguien ahora, gracias a Dios, tuvo iniciativa y compró conos nuevos. ¿Qué chiste tiene poner un cono? Hágalo bien, dice la palabra. Mateo 25-27 termina la parábola diciendo, ya después de que el Señor regaña al siervo inútil, al siervo malo y negligente, y le dice, mínimo, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere, hermanos, a lo mínimo requerido. Ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No tengo salud, no tengo fuerza, no tengo carro, no tengo nada, Señor. Lo mínimo requerido. ¿Sí? No es malo, hermanos. Es todo lo que puedes hacer. No es malo. Solamente hazlo bien. Dios no mira tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y se fija en tres cosas. Con esto termino. Tu fidelidad, tu actitud y tu dedicación. Lo que sea. Es más, a veces calladitas o calladitos hacemos mucho. Porque cuando abrimos la boca a veces decimos cosas que no se deben de decir. Hablamos de la gente o del que vino. Mira, ¿te fijaste aquel que llegó? Mira la muchacha esa. Mejor cállate. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Las cosas más insignificantes pueden afectar o ayudar a una congregación a salir adelante. Amén. El servidor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.